Muy bien, hermanos, continuando. Entonces decía, el verso 6, la mujer embriagada de la sangre de los santos, los mártires de Jesús, y cuando ve me quedé maravillado. Y uno también se queda maravillado cuando ve esta revelación, que se cumplió. Miren, no hay tiempo, lamentablemente no hay tiempo. Pero después si alguno quiere, por la historia, que nos gustemos entonces hablar de este tema, ¿eh? De la Iglesia Católica, y no es que yo me la agarré con la Iglesia Católica, lo que sí sé que la Iglesia Católica es, como dice la palabra, es la silla de Satanás. Por más bonito que parezca el Papa Francisco, que me perdone. ¿eh? Yo no tengo nada contra el hombre. Lo que yo denuncio es la institución. Como institución religiosa, que está lejos de la verdadera práctica religiosa. Quizás algunos de esa institución se salven, pero muy poco, como después más adelante lo dice. Muy bien. Y el verso 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces acá vamos ya al capítulo 13. Es así que nos habla de quién, del anticristo. Las 7 cabezas, por un lado, está dada como los imperios antes de que se manifestaron a través de la historia, y mi opinión es que son grupos de poder de distintos gobiernos que van a ir ayudando al anticristo a qué, a tomar el poder. Y entonces el verso 8 dice, la bestia que has visto y fue, y no es, y ha de subir del abismo, ha de ir en perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarían viendo a la bestia que era y no es, aunque. Y esto que parece un juego de palabras, se refiere en el capítulo 13. Después leanlo, cuando dice que la bestia fue herida, con herida de muerte, y cuando parecía que ya estaba destruida, volvió a revivir. Yo se los expliqué en ese momento diciendo que aparentemente es una lucha política en la cual la bestia, digamos, el anticristo, pierde el apoyo político, el poder político para lograr el gobierno mundial, y después, por alguna jugarreta, algún misterio, algún apoyo quizás de la Iglesia Católica y de otros gobiernos, vuelve a resurgir y ahí toma el poder. Y entonces, cuando dice acá que el poder va a ser un poder efímero, ¿no es así? Por eso dice que era y no es decir, que era el anticristo, generándose. Hay un traspié político, algo que desaparece y ahora vuelve a resurgir y ahí toma el poder durante los 7 años. ¿Es así? Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y esto es otra profecía, miren. La ciudad de Roma, yo cuando lo leí decía, no, pero será así tan... Es increíble. La ciudad de Roma, donde está el Vaticano, que es el Estado Pontificio, está asentada sobre 7 colinas. Y entonces fui a Google, puse las 7 colinas de Roma, y entonces nombra las 7 colinas, ¿no? La Palatina, la Capitolina, entonces búsquenlo si quieren profundizar. Entonces, fíjense, hay 7 colinas, entonces aún desde el punto de vista geográfico, podemos decir que el Vaticano está sobre las 7 colinas de Roma. Y también podemos decir esas 7 colinas son, como dice acá el verso 10, son 7 reyes. Ahora lo pasa del poder geográfico o de la revelación geográfica a la revelación espiritual, que son 7 reyes. Los 5 se han caído. Entonces, por eso muchos se refieren en este texto a que fueron los 5 imperios mundiales, ¿no? Desde el egipcio hasta el imperio romano, que es el sexto. Y el otro dice, la mitad del verso 10, y el otro dice, vamos bien, hay 4 minutos. Y el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Entonces vemos cara como la cosa
se van a ir vanando. Los 42 meses, el tiempo y la mitad del tiempo, los 1260 días. Y ahora dice que el reinado va a ser del anticristo, va a durar ¿qué cosa? Poco tiempo. ¿Eh? Y la bestia que era, nuevamente habla lo que dice el final del verso 8, ¿no? En el verso 11, y la bestia que era, y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y acá esto del octavo no hay mucha referencia, y yo me inclino, opinión, siempre recuerden, esto es opinión, y yo me inclino a pensar que el octavo habla de esa dualidad del anticristo, que siendo el séptimo, el séptimo gobierno que va a emerger para el poder mundial, cuando tiene salida de muerte, que cae y después resucita, por ahí, a lo mejor, por eso es el séptimo y el octavo, hablando de los dos periodos que tiene, que es de los 7 y va a perdición, por supuesto, cuando va a perdición habla de la condenación. Verso 12 habla, lo que siempre decimos, de los gobiernos europeos, ¿no? El G10, vamos a nombrarlo, ¿no? El grupo dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Hablando desde el punto de vista cuando lo escribe Juan. Más tomarán potencia por una hora como los reyes como reyes con la bestia. Es decir, que son 10 reinos que a lo mejor están surgiendo ahora con el poder, ¿no? Con toda esta teoría de conspirativa, ¿no? Que China, por supuesto, China va a ser uno de los poderosos reinos, con otros reyes poderosos que entre todos van a coordinarse para darle el poder a la bestia. Por eso dice, estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán, y acá habla ya ahora, refiere al capítulo 19, ¿no? Ya al final de la gran tribulación. Ellos hablan contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos. Y me dice, y ahí habla donde lo decíamos antes, las aguas que has visto son las naciones donde se asienta esta gran institución religiosa. Y no podemos negar, la Iglesia Católica está en todo el mundo. En todo el mundo hay, y todos son instituciones religiosas que tienen poder con los gobiernos. Recordemos, todavía nosotros mantenemos a todos los obispos de la Iglesia Católica, le pagamos todos los meses. Cuando ascendió Macri hubo medio una discusión que iban a sacar, no iban a sacar, la Iglesia dijo, bueno, no lo vamos a tomar, pero fueron declaraciones políticas. Siguen muchos gobiernos sosteniendo económicamente. Entonces ese casamiento entre el poder temporal, el poder civil y el poder religioso ha corrompido a la institución religiosa. Recordemos lo que dijo el Señor. Dad al César, ¿qué cosa? Lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No mezclemos. Una iglesia espiritual no tiene que tener relación con el poder temporal. Y esto es mi opinión. Hoy todo el día está al lado de que los cristianos tienen que ocupar cargos políticos, que los ocupen. Pero no quisiera que los pastores se transformasen en líderes políticos. No quisiera que los pastores dejaran la tarea espiritual para transformarse en concejales, diputados. ¿Por qué? Porque van a ir tras la moneda. Y eso es lo que corrompe. Versión 16. Los 10 cuernos que has visto, ¿la viste? Estos, ¿qué cosa? Aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán de sus carnes y quemarán sus cuerpos. Y ahora, a partir de este momento, luego de esta descripción que hemos hecho, comienza ahora el castigo que va a sufrir esta institución religiosa. Al final de la gran tribulación, antes que venga Cristo, cuando ya el anticristo no la necesite más para adquirir, para tomar poder, y los gobernantes de este mundo que van a ir en contra de esta institución religiosa y la van a destruir.
la van a destruir. Por eso dice, va a tornarse desolada. ¿Eh? Y entonces, estos la aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con. Van a destruir a la iglesia, esta institución religiosa poderosa. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. ¿Y qué quiere decir ahora? Que la bestia no se va a conformar solamente con el poder civil, y ahora quiere transformarse en el poder religioso, en el anticristo. ¿Entienden? Entonces, él se quiere transformar también en el Papa, pero más que el Papa, en Cristo mismo, porque él tiene que ser ahora adorado. Entonces, la institución religiosa pierde poder para que el anticristo ya no sea solamente un poderoso gobernante civil, sino que ahora sea la representación misma de este Dios de las tinieblas en la tierra. Y entonces cuando todos van a poner la fe en él. Por eso cuando uno lo ve dice, y dará, dice, al final de la mitad del versículo 17, y dará su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios, hasta que no sea cumplida esta profecía. Verso 18, y la mujer que has visto en la grande ciudad, que tiene reino sobre los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo en todo esto? Estamos viendo un cumplimiento. Cuando uno dice, ¿cómo? Esta relación tan estrecha con el poder civil lo utiliza el anticristo para apoderarse de la institución religiosa y transformarse en el mismo el anticristo. Por eso la Iglesia Católica lo va a entronizar, le va a ir dando poder, lugar, alabanza y todo, con ella mente el pueblo de Israel, porque ahora bien, vieron cuando vienen los líderes religiosos, vieron que el Papa se juntó con el jefe de los rabinos y con el líder de la iglesia musulmana, y ahí todos abrazados. Él va a generar que en ese abrazo de entre todos le den la honra y el poder al anticristo, como enviado, como el enviado, como el Mesías de Dios en la tierra. Y todo el capítulo 18 ahora, podemos decir, es como una letanía. ¿Qué quiero decir con esto? Es como una revelación, un canto de toda la destrucción que va a experimentar. Y toda la destrucción que va a experimentar esta institución religiosa cuando cuando llegue el momento de su juicio. Por eso, lo van a ustedes lo léanlo, no tiene muchísimas, mucha problema de interpretación. No hay muchas figuras en este capítulo, solamente va mostrando todo cómo va siendo destruida y la relación que tiene esta institución religiosa con los políticos, con los comerciantes, porque ahí cuando habla que los que comerciaban con ella se lamentarán porque perdieron el negocio. Entonces todos los que están en el negocio de la religión van a perder, ¿no es así? Los que mantienen a la institución religiosa, porque para mantener esta institución religiosa hace falta mucho dinero, imagínense. Las iglesias de todo el mundo, con todo lo cura de todo el mundo, que ninguno labura y que ninguno genera nada. Y todos comen, y todos en edificios, y entonces ¿cuántos se enriquecen con lo que genera la Iglesia Católica? ¿Cuánto más el Papa, el Vaticano, cuando uno va a Roma, camina 2 cuadras y se tropieza cada 2 cuadras se tropieza con una escalera o con una iglesia, con España, que uno en España, me acuerdo, caminé por una calle y había 4 iglesias católicas en 2 cuadras. No iglesia, templito como iglesias, que usted se metía adentro y veía oro por todos lados. Y ves, dice el verso 2, y clamó con fortaleza, ¿no? Ese ángel que desciende del cielo, diciendo, caída, caída en la grande Babilonia, y hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles. Va a pasar eso durante la gran tribulación. Va a ser tomada por el poder diabólico para engañar
todas las naciones, a toda la gente, desde el punto de vista religioso. Y recuerden, tiene que ser un engaño religioso para que el líder político del anticristo se transforme ahora en el líder religioso. Y detrás está el falso profeta ayudando a que todos pongan la fe en él. ¿Entendemos este cuadro cósmico, podemos decir, universal del universo? Y cuando hablo universal me hablo de toda la tierra. ¿No? Y entonces comienza ahí a hablar de todos los castigos, ¿no? Y por último, pues lean todo el capítulo, ¿eh? y al final, ¿no? Del versículo, el versículo 24 habla de lo terrible que ha hecho a través de toda la historia esta institución religiosa. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y es así. La Iglesia Católica está sucia, con toda la sangre que derramó a través de toda la historia, y no pidió perdón por ello. ¿Por qué? Porque necesitó. ¿Cuántos indios murieron en América? Solamente uno solo, que fue el Fray Bartolomé Las Casas, ¿no es así? Que denunciaba lo que la Iglesia Católica permitía en la matanza de los 500 millones de indígenas durante la colonización. ¿Qué diremos cuando permitió en la Segunda Guerra Mundial que todos los obispos alemanes bendicieran las armas, que los obispos franceses bendicieran las armas, que los obispos italianos bendicieran las armas? Bendecir las armas para la guerra, hermano. Por eso está llena de sangre. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Para concluir. Para que nos demos cuenta de que lo que es la Iglesia Católica, no es que yo sea un antipapa y que tenga la bronca. Son seres humanos tristemente equivocados, pero no me refiero a los seres humanos, me refiero a la institución, que está revelada en la palabra, como ese poder religioso mundial que ha fornicado. ¿Qué significa? Se ha olvidado de Dios y se ha ido tras las pasiones de este mundo y ha cambiado el culto religioso, el culto de adorar a Cristo en simpleza, por un culto lleno de liturgia, donde se adora a la Virgen María. El culto babilónico, después profundícenlo, donde se adora a los santos, donde se adora a los animales, donde se han tomado el poder de Dios, cuando te dicen yo te perdono de los pecados. Andá y sentate y rezá 10 Padres Nuestros. Terrible. Pero esa institución religiosa va a ser la que le va a dar todo el poder al anticristo y va a ser el soporte espiritual para que todos crean al anticristo, para que después el anticristo la destruya cuando tiene el poder. ¿Por qué? Porque durante el final de la gran tribulación esta institución va a tener que ser destruida. Pensemos, hermanos, en esto y pensemos en aquella cosa que nos rodea. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, que cada uno medite y vaya a buscar a la verdad en la palabra de Dios. La verdad simple y sencilla. La salvación que dijo Lutero. La salvación es por gracia, por fe, sin obras. No necesitamos obras para salvarnos. Las obras son el fruto de nuestra salvación. Muy bien, que el Señor nos bendiga. Y ahora nos queda el capítulo 19, quizás. El capítulo ya del final. Nos quedan 2 capítulos que vamos a mirar, el 19 y el 20, para ir ya concluyendo la idea sobre este Apocalipsis. Nuevamente digo, dudas, preguntas, háganlas sin temor y
si la que podemos responder, la respondemos y la que no, bueno, buscaremos que alguien nos ayude. Que el Señor nos bendiga.